El presente video presenta una evaluación de la ética dentro de un estudio cualitativo centrado en cómo las familias afrontan y cambian después del abuso sexual infantil. El artículo Familia, Abuso Sexual Infantil y Proceso de Afrontamiento Psicosocial fue realizado por Martínez Bustos, Calvo Mejía y Sánchez Jiménez en 2019 y publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia. Este artículo presenta los resultados de 2 investigaciones centradas en el abuso sexual infantil y el afrontamiento psicosocial de las familias afectadas. Explora cómo las familias construyen narrativas de afrontamiento y cambio ante el abuso, ya sea por parte de un familiar o una persona cercana. En el diseño de investigación de este artículo vemos que el método empleado fue el método de investigación cualitativa. El marco teórico se centró en el enfoque sistémico construccionista. En la metodología se empleó la hermenéutica para el análisis, la interpretación y la comprensión del significado otorgado a este fenómeno social. Los participantes fueron 7 familias, básicamente las madres y las adolescentes que habían sido víctimas del abuso sexual en años anteriores y que habían vivido un proceso de intervención psicosocial. En la recolección de datos se emplearon entrevistas abiertas y en profundidad. En esas entrevistas se enfatizaron en 3 aspectos muy importantes: la creación dialógica que generaron las capacidades de afrontamiento y cambio, las palabras y frases claves utilizadas en la intervención psicosocial y los nuevos diálogos generativos o diálogos de cambio, y los recursos hacia el cambio generados por las familias, explorando los mayores recursos, potencialidades y oportunidades que utilizaron para salir adelante. Para el tratamiento de la información se realizó un procedimiento metodológico siguiendo los planteamientos de Strauss y Corbin sobre la teoría fundamentada, incluyendo la sistematización y codificación de la información, la construcción de categorías y análisis de la información y finalmente la elaboración de textos interpretativos derivados de los resultados y las conclusiones. En los resultados obtenidos se encontró que el abuso es un evento perturbador que impulsa transformaciones en la dinámica familiar y se enfatizó sobre la importancia de la confianza en la relación terapéutica para superar el silencio y la culpa. Los principios éticos involucrados en el estudio incluyeron varios aspectos claves para proteger a los participantes y garantizar la integridad de la investigación. En primer lugar, se encontró la autonomía. La aplicación de este principio se evidenció en los puntos como fueron la participación voluntaria de las familias en la investigación y el empleo del consentimiento informado. El principio ético de beneficencia fue aplicado en el estudio, observándose en que el objetivo central del estudio estuvo orientada al beneficio de las familias. También se evidenció en el enfoque teórico metodológico que estuvo centrado en el cambio generativo. Se encontró también en la identificación y exaltación de los recursos y capacidades, además en la contribución a la mejora de la práctica profesional. El principio ético de la no maleficencia fue aplicado mediante la implementación del marco de acción sin daño, el compromiso de seguimiento a la intervención que fue realizado por las psicólogas investigadoras, la sensibilidad en la interacción y el lenguaje y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las participantes. Respecto a los posibles conflictos de intereses, se mencionan las afiliaciones de las autoras, quienes son psicólogas, aspirantes a un título de maestría, y el contexto de estudio que fue en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la sección de CAIBAS. Estas posibles influencias de las directrices institucionales del ICBF o de las perspectivas teóricas y prácticas de las organizaciones a la que pertenecen las investigadoras pudo haber sido un factor a considerar en un análisis de conflictos. Si bien no se menciona si el estudio fue presentado a un comité de ética, se detallan varias acciones y principios éticos que fueron aplicados en el diseño y ejecución del mismo, sugiriendo una adherencia a normativas o guías éticas relevantes. Dentro de los posibles riesgos asociados a la participación de los sujetos se encontró malestar emocional grave, ideas o acciones autolesivas, reactivación del trauma y del daño, frustración y revictimización y dificultad para iniciar el diálogo. Los posibles beneficios asociados a la participación de los sujetos derivan en contribución al conocimiento y mejora en las intervenciones, una validación y visibilización de las experiencias, habilidad de desahogo y liberación emocional, la oportunidad de un proceso de resignificación y elaboración, el reconocimiento de capacidades y recursos familiares para afrontar estos eventos traumáticos, la superación de la culpa y reatribución de la responsabilidad y un enfoque basado en el presente y el futuro. En las recomendaciones éticas para mejorar la integridad del estudio podemos plantear las siguientes: que se realice una documentación detallada del proceso de consentimiento informado,
Otra recomendación que se puede plantear es la especificación del protocolo de manejo de riesgos y activación del compromiso ético, es decir, describir detalladamente el protocolo que se implementó cuando se evidenciaba alguna afectación relacionada con su experiencia narrada. Cómo se identificó esa afectación, cuáles fueron los criterios para activar el seguimiento y la intervención, quién realizó esta intervención posterior, si se contó con un plan de manejo de crisis, en fin. Y otra consideración son las relacionadas con el sistema judicial. Aunque el estudio pues, no puede controlar las fallas del sistema judicial que fueron identificadas por las víctimas, se podrían incluir reflexiones sobre cómo abordar este tema durante las entrevistas. Y también de acuerdo a los hallazgos sobre la inoperancia institucional, se podrían comunicar de manera ética a las instituciones relevantes o implicadas en los procesos de restablecimiento de derechos para promover cambios sistémicos alineándose con la búsqueda de reparación. Y una última recomendación es la formación y apoyo para los investigadores. Se podría recomendar explícitamente que los investigadores que trabajan con poblaciones que han vivido el trauma del abuso sexual o trauma severo reciban formación específica en entrevista sensible al trauma y sus... En conclusión, se considera que el estudio logró ofrecer valiosos conocimientos sobre los complejos procesos de afrontamiento y cambio en familias afectadas por el abuso sexual infantil, destacando el rol transformador del abuso y la centralidad de la relación terapéutica.